Continuaba el gran avance alemán sobre Bélgica. El reducido ejército belga resistía valerosamente, pero no podía detener la marea alemana. Los ejércitos alemanes pronto se acercaron a los grandes fuertes de Lieja, punto clave para las defensas belgas. Y entonces entró en acción la artillería pesada alemana. Los fuertes fueron bombardeados y sucumbieron. El 14 de agosto los alemanes entraban en la capital belga, Bruselas, y continuaban su avance. Algunas poblaciones belgas que habían ofrecido resistencia fueron muy castigadas por los alemanes. Otras, incluida Bruselas, resultaron virtualmente ilesas. Los belgas se retiraron hacia Amberes, mientras la conversión alemana empezaba a desviarse hacia el sur. Algunas fuerzas alemanas persiguieron a los belgas, pero la retaguardia belga actuó con decisión y mantuvo a su ejército intacto. La conversión alemana provocaba el que mucha gente abandonase sus hogares y escapase por temor a lo que pudiera pasar si se quedaban. Las tropas francesas entraron en Lorena el mismo día que cayó Bruselas e hicieron retroceder a las avanzadas alemanas. Y empezó la llamada Batalla de las Fronteras, caracterizada por los ataques franceses y las contraofensivas alemanas. Al final, la última palabra la tuvo la artillería pesada alemana, y los franceses se replegaron habiendo sufrido 300.000 bajas en 2 semanas de lucha. Para estas tropas francesas, el ánimo no había bastado para superar la potencia de fuego de las armas modernas. En el noroeste, la gran conversión alemana se acercaba a la frontera francesa. Un ejército francés y el reducido ejército expedicionario británico se enfrentaron al grueso de las fuerzas alemanas. En Mons, el 23 de agosto, los alemanes experimentaron por primera vez la potencia de fuego de la infantería británica, sufriendo muchas bajas y con la convicción de que los británicos tenían más de 2 ametralladoras por cada batallón. Sin embargo, la presión alemana no disminuyó, y ante la amenaza de ser flanqueados, los británicos y franceses tuvieron que replegarse. Durante las 2 semanas siguientes, los alemanes persiguieron a los aliados en dirección sur. Ambos bandos padecieron el calor del sol de agosto. Los británicos se volvieron contra los alemanes en Le Cateau, principalmente debido a que estaban demasiado cansados para continuar marchando, aunque no para combatir. Luego continuó la retirada, pero no todo iba bien en el plan de Schlieffen. Hubo que separar tropas para sitiar Namur y Amberes. La congestión dificultaba la llegada de nuevos suministros y los interminables días de marcha estaban agotando a las tropas. Y lo que aún fue peor, mientras perseguía las fuerzas franco-británicas, la conversión empezó a contraerse y a desviarse hacia el este, en lugar de hacia el oeste de París, y el ejército alemán, que estaba más al oeste, se acercaba cada vez más a sus vecinos. Mientras, los franceses habían reunido rápidamente otro ejército en el área de París al mando del general Gallieni, gobernador de París.
Este ejército empezó a desplegarse al este de París mientras los alemanes cruzaban el río Marne. Un gran número de taxis parisinos ayudó a transportar las tropas al frente. El ejército de Gallieni atacó el flanco del ejército alemán en la parte más occidental. Desequilibrados, los alemanes se retiraron hacia el norte. Los otros ejércitos alemanes se vieron rápidamente afectados y la retirada se hizo general. Las tropas francesas y británicas hicieron acopio de fuerzas y volvieron a la acción persiguiendo a los alemanes. El milagro del Marne había destrozado el plan de Schlieffen. Ambos bandos estaban agotados y cuando los alemanes llegaron al Aisne, la siguiente línea del río importante hacia el norte, se atrincheraron. Los débiles intentos aliados para obligarles a moverse fracasaron y a mediados de septiembre ambos bandos se habían tomado lo que iba a ser un breve respiro.